Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Seguimos en este proceso de preparación para la prueba nacional de matemática. Ya vamos por el video número 11 que inicia con el siguiente problema. El problema 1 dice: en una urna hay 5 bolas rojas, 3 bolas azules y 2 bolas verdes. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una bola azul? Vamos a recordar que la probabilidad de un evento será igual al número de casos favorables dividido entre el número de resultados posibles o número total de resultados. Por lo tanto, la probabilidad de ese evento A, o sea, de que la bola extraída sea la azul, será igual al número de casos favorables, el número de bolas azules que hay, que son 3, dividido entre el total de bolas que hay en la urna. El total de bolas que hay en la urna son 10, por lo tanto, la probabilidad de extraer una bola azul es igual a 3 dividido entre 10. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Seguimos con el problema 2 que dice: la probabilidad de que un estudiante apruebe un examen es de 0.85. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante no apruebe el examen? Bien, vamos a ver. Si llamamos A el evento de que el estudiante apruebe el examen, vamos a llamar A a la C o el complemento de A el evento de que no apruebe el examen. Sabemos también que la sumatoria de todas las probabilidades de todos los eventos de un experimento aleatorio es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad del complemento de A será igual a 1 menos la probabilidad de A. Por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante no apruebe el examen será igual a 1 menos la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen, que es 0.85. 1 menos 0.85 es igual a 0.15. Por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante no apruebe el examen es de 0.15. La respuesta correcta es la A. Seguimos con el problema 3 que dice: la probabilidad de que llueva mañana es de 0.4. La probabilidad de que mi equipo gane su partido mañana es de 0.7. Asumiendo que estos eventos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que llueva y mi equipo gane? Bien, en este caso vamos a hallar la probabilidad de que ambos eventos ocurran. Y como los eventos son independientes, la probabilidad de que ocurra el evento A y de que ocurra el evento B será igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Por lo tanto, la probabilidad de A, o sea, de que llueva mañana, es de 0.4. La probabilidad de B, de que mi equipo gane mañana, es de 0.7. Si multiplicamos 0.4 por 0.7, eso es igual a 0.28. Ese 0.28 es la probabilidad de que llueva mañana y que al mismo tiempo mi equipo gane su partido mañana. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ya vamos por el problema 4 que dice: en una clase de 30 estudiantes, 10 juegan fútbol y 8 juegan baloncesto. Ningún estudiante juega ambos deportes. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que juegue fútbol o baloncesto? Esa O me indica que vamos a utilizar la regla de la adición.
Y para la regla de la adición o suma hay dos casos: cuando los eventos son mutuamente excluyentes y cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. En este caso, como ningún estudiante juega ambos deportes, quiere decir que los eventos son mutuamente excluyentes. El hecho de que ocurra uno anula la ocurrencia del otro. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. La probabilidad de A será igual a 10 sobre 30, ya que hay 10 que juegan fútbol del total, que son 30, más la probabilidad de B, que es 8 sobre 30, ya que hay 8 que juegan baloncesto sobre el total, que son 30. Aquí tenemos una suma de fracciones con igual denominador. Para sumar fracciones con igual denominador, se pasa el denominador igual y se suman los numeradores. Si sumamos 10 más 8, eso es igual a 18 sobre 30. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un estudiante que juegue fútbol o que juegue baloncesto es igual a 18 sobre 30. La respuesta correcta es la C. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos, a darle un like, a dejarme tus comentarios, a compartirlo con tus compañeros y amigos, y nos vemos en el próximo video.